Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País, vespertino. Las 18 horas con 1 minuto en todo el territorio nacional. Estamos arrancando con las informaciones más destacadas. En la oportunidad, el encuentro sobre la justicia ha sido lo que más ha resaltado. Pero antes de hablar de esos temas, debemos saludar a Radio Santa Cruz, que entra en cadena con Radio Fides para compartir información en la hora del país vespertino. Una cadena de radioemisoras se pone al servicio del país. Desde las cabinas de Fides Cochabamba, un servidor, Carlos Mercado, los estará acompañando durante estos 60 minutos de la información más destacada. Vamos a revisar nuestros principales titulares. Participa en la cumbre y presidente Rodrigo Paz dice que no se haga problema hasta el martes. Leyes para realizar las elecciones subnacionales. La Hora del País, vespertino. Vamos a comenzar con las informaciones. El ministro, en realidad, vamos a revisar lo que ha ocurrido en el departamento en este encuentro importante que se ha registrado. Iniciado el diálogo interinstitucional con el desafío de reformar la justicia. Paz ofrece absoluto apoyo al órgano judicial. El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, llegó a la ciudad de Sucre para participar del primer diálogo interinstitucional para reformar la justicia. En su discurso destacó la relevancia de la administración de justicia como la roca sobre la cual se sostiene la democracia y sobre lo que se asientan los derechos de todas las personas, independientemente de su condición social y económica. Esto es lo que señalaba. Y hay algo que va a definir el destino de la patria, es la justicia. Sin justicia no tenemos destino. Y eso hay que tomarlo en todas sus dimensiones para poder llevar adelante una serie de transformaciones que necesita la patria. Un poder judicial respetado, confiable, independiente, no es un detalle de un Estado cualquiera, es la centralidad de un Estado, es la centralidad de la patria. Es esa roca sobre la que descansa la democracia, es la base sobre la que se protegen los derechos humanos, los derechos civiles y políticos de todos, de los humildes y los acomodados, de los que tienen voz y de los que no son escuchados. O sea que aquí hay una responsabilidad casi con el 100% de la voluntad popular para reformar, transformar nuestra justicia. Y eso es central para entender cuál es el mandato, no de las autoridades presentes, es el mandato del pueblo boliviano que nos dicen: ustedes electos, ustedes representantes de la justicia, usted presidente, usted su gabinete, usted Tribunal Supremo Electoral, usted legislativo, ustedes que son responsables del manejo del Estado, hay algo central para convivir entre bolivianos y es la reforma de la justicia. Nacimos desde el concepto más puro de la justicia, que es la libertad. Asimismo, comprometió todo el apoyo al órgano judicial, el respaldo en recursos económicos y las gestiones del exterior. Dijo a las máximas autoridades presentes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional que tienen la absoluta confianza para poner mayor esfuerzo pese a la crisis por la que atraviesa el país. Estas sus palabras. No podemos seguir yendo todos los años a extenderle la mano al Ministerio de Economía y decirles: denos plata para que funcionemos como órgano judicial. Y llegar al mes de septiembre, octubre y decirles: nos faltó plata para pagar sueldo, nos faltó para comprar tóner, nos faltó para reparar el edificio que se cayó en Tarija por mucha lluvia. No podemos seguir trabajando de esa manera. Hay que ponernos las reglas claras, hay que asumir compromisos reales con Bolivia. Y ese es el inicio de este trabajo que vamos a hacer.
Evidentemente no tenemos una varita mágica, no es que de aquí al finalizar la jornada vamos a decir aquí tenemos las soluciones para Bolivia, pero va a ser el inicio de esas tareas que nos vamos a plantear, de esas hojas de ruta, de ese compromiso. Por eso yo valoro que estemos todos presentes, valoro el esfuerzo también de los 9 fiscales departamentales que se encuentran acá y de cada uno de los actores que hoy representamos a un sector de la sociedad. Esto no es una reunión de magistrados, como quisieron decir, esto no es una cumbre más para la foto, esto es el inicio de lo que todos los bolivianos estamos clamando, una justicia transparente, una justicia más humana, pero por sobre todo una justicia que le sirva al pueblo boliviano y que no esté al servicio nunca más del poder político. Bueno, esas eran las palabras del presidente del Tribunal de Justicia, que reconoce que no existe una varita mágica para resolver la crisis judicial, pero que es el inicio. Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, daba a conocer esta situación. Saucedo señaló que el evento fue coordinado con todo el órgano judicial de forma independiente. Recordó que en el pasado hubo otras cumbres, pero diferenció que ante todo giraba en torno a un capataz y que ese capataz era el ministro de Justicia. Por otra parte, saludó la decisión valiente y llena de coraje de los magistrados electos del Tribunal Constitucional, que han desafiado las ínfulas del poder que ayer les quisieron restringir su participación, sostuvo el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en su discurso. Los magistrados prorrogados emitieron este jueves un comunicado en el que señalaron que miembros de la Sala Plena del Tribunal Constitucional decidieron no asistir a dicha cumbre para evitar en el futuro comprometer decisiones vinculadas a facultades. Por otra parte, Saucedo pidió a las autoridades autonomía financiera para dirigir el órgano judicial. Dijo que no es admisible seguir extendiendo la mano para solicitar recursos económicos para su funcionamiento. Asimismo, dijo que se sincerarán de lo mal que está la justicia, la instrumentalización de esta, además de otros temas que están en una mochila pesada que les dejaron para resolver los varios problemas que enfrenta la justicia. Vamos a seguir hablando de este tema porque el presidente del Agroambiental pide a la Asamblea Legislativa una ley especializada para la jurisdicción ambiental. El presidente del Tribunal Agroambiental, Cristian Méndez, ha demandado a la Asamblea Legislativa Plurinacional dotar a esta entidad de una ley especial para la jurisdicción ambiental. Lamentó que a 15 años de la creación de este tribunal, hasta la fecha, no cuenta con una normativa especializada en la materia que les toca resolver, más aún cuando tienen que enfrentar desafíos temáticos como el cambio climático, la contaminación de los ríos con mercurio, entre otros. Estas sus palabras. Ahora que enfrentamos retos tan importantes como es la crisis climática, la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, los problemas de avasallamiento que aquejan los sistemas de producción sostenibles, la contaminación de los ríos por el uso de mercurio, el tráfico de fauna silvestre, el problema de salud pública por la basura que existe y que no se puede resolver por parte de los municipios, porque lamentablemente no ha habido una distribución equitativa de los recursos hacia los gobiernos municipales que puedan encarar esta problemática. Y lo propio ocurre con la jurisdicción agroambiental, una jurisdicción que apenas alcanza al 5% del presupuesto asignado a todo el órgano judicial, que por cierto es el 0,35% del presupuesto. Vamos a seguir hablando de este tema. En desarrollo el diálogo para la reforma judicial con presencia de autoridades de todos los poderes de Estado, invitados especiales. Estamos en contacto con Edwin Urizar para que nos brinde mayores detalles.
Muchas gracias, buenas tardes a todo el país. Está en desarrollo en este preciso momento el diálogo para la reforma de la justicia, con participación de diferentes instituciones, el órgano ejecutivo, el legislativo, el órgano electoral y también el órgano judicial como anfitrión de este evento. Pero además se ha invitado a autoridades de las universidades, colegios de abogados, gobernaciones de nuestro país, entidades territoriales autónomas como alcaldías y también pueblos indígenas originarios. Más de 500 personas reunidas para debatir en 4 ejes principales, 4 mesas de trabajo que dan a conocer o darán a conocer las resoluciones más adelante al promediar las 8 de la noche, según se ha informado desde el Tribunal Supremo de Justicia. Estaremos haciendo seguimiento permanente a lo que acontece al interior de este hemiciclo tan importante como es el Centro Internacional de Convenciones y Cultura del Gobierno Departamental de Chuquisaca. Este es el panorama que se vive al interior de este edificio, este centro importante que reúne en esta oportunidad a las diferentes instituciones para el diálogo de la reforma judicial. Para la hora del país, Loyola Fide Sucre. Bien, estamos expectantes de esta situación. Vamos a continuar con las informaciones. El ministro de Justicia no participa en la cumbre y el presidente Paz dice que no se haga problema de ese tema. Los ausentes no estuvieron presentes el vicepresidente del Estado, Edman Lara, ni el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Freddy Vidovic. Lara declaró que fue invitado fuera de tiempo, por lo que no asistirá a ese evento convocado por el órgano judicial. En relación al titular de Justicia, consultado sobre el tema, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, dijo que tiene responsabilidades que atender y que no debería hacerse problema sobre el asunto. El jefe de Estado asistió con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Esto es lo que señalaba. Presidente, el ministro de Justicia, el vicepresidente decía que no se lo había invitado. ¿Por qué No, está ausente el ministro de Justicia? No, porque tiene responsabilidades que llevar adelante, acaban de asumir los viceministros. No haga de eso un problema, fíjese en lo grande, yo le ruego, fíjense en los temas nacionales que hoy día, y no devaluemos en dime y direte, sino en los temas centrales. La justicia ha iniciado a través del gobierno que hemos asumido el 8 de noviembre y hoy reafirmando con la voluntad del sistema judicial un proceso de transformación. Eso creo que es lo importante, ese es el mensaje para el país. Vamos a continuar con más información. Hay expectativa en el diálogo para la reforma a la justicia. Los políticos esperan resultados concretos y no parches. Estamos en contacto con Apolinar Paco, con usted. Gran expectativa en el diálogo nacional para transformar la justicia en la capital del país, Sucre. Políticos esperan un diagnóstico profundo y medidas estructurales y no paliativos para sacar de la crisis profunda a la justicia. Así lo ha manifestado el diputado Alejandro Reyes. Primero, claridad sobre el diagnóstico y el estado en el que está la justicia boliviana a hoy, hasta el día de hoy. En todo caso, también seguramente contará con la representación de muchos y diversos sectores importantes que van a buscar una mejor justicia en el país. Lo importante acá es que se haga un diagnóstico, que se trace una ruta y que podamos darle una solución real a la injusticia en el país. Por su parte, el abogado Israel Quino dice que el diálogo por la justicia debe aprobar eliminar la elección de autoridades judiciales mediante el voto, porque solo ha profundizado la crisis de la justicia por la politización de los operadores del órgano judicial. En los últimos 20 años hemos tenido una justicia servil al MAS, servil al poder político. Inclusive en los 11 meses de la señora Yanine Áñez también habían jueces serviles a ese momento político. Eso es lo que hay que cambiar. Y una forma de cambiar entre la elección de la cúpula judicial es eliminar las elecciones judiciales por voto. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, Apolinar. Nos vamos a ir a la primera pausa. Atención, al volver vamos a estar hablando sobre la renta vitalicia y perspectivas de eliminar este beneficio a expresidentes. Este y otros temas al retornar. Ya vuelve la hora del país vespertino. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar.
un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bolivia despierta y la noticia también. En la Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La Hora del País matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes. Con La Hora del País vespertino. Las 18 horas con 19 minutos en todo el país. Vamos a seguir con las informaciones. Diputado Pacheco dice que con un decreto se puede eliminar la renta vitalicia de los expresidentes. Eric Dávila nos tiene detalles. Gracias. Tras el anuncio lanzado por el vicepresidente Edman Lara de buscar eliminar la renta vitalicia con apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para el diputado de Alianza Popular Rolando Pacheco considera que ahora el PDC debe cumplir sus promesas electorales. Según Pacheco, con un simple decreto se puede eliminar la renta vitalicia, pero además pide que también se cumplan otras promesas electorales hechas en campaña. No creo que sea necesario hacer una ley, por un decreto lo puede hacer. Esa ha sido una propuesta que ellos lo hicieron, que cumplan su promesa, que no le mientan al pueblo boliviano. Por un decreto lo pueden hacer tranquilamente. También ellos prometieron la austeridad, que se bajen su sueldo, que cumplan. Para mí este gobierno es el gobierno de la mentira. Ocupó el voto popular, ocupó el voto de las organizaciones sociales
para entregar nuestros recursos naturales a los gringos, a otros países, ¿no? Yo creo que si el capitán, el presidente nato de la Asamblea Plurinacional, el vicepresidente, quiere hacer gestión, de una vez que luchen contra la corrupción. Dijo, meter preso a ministros, meter presos a alcaldes, que cumpla, que inicie proceso. No ha hecho nada, puro show. Si él quiere austeridad, va a quitarle la renta de los expresidentes por un decreto, tranquilamente. ¿O qué? ¿No coordina con su presidente? Para la hora del país, Fide Santa Cruz. Gracias, Eric. Vamos a seguir hablando de temas políticos. Los diputados prevén sancionar con dispensación de trámite máximo hasta este martes ley para realizar las elecciones subnacionales. Apolinar Paco nos tiene más información. La Cámara de Diputados prevé aprobar y sancionar la ley para la realización de las elecciones subnacionales, máximo hasta este martes, ante la urgencia y el pedido del Tribunal Supremo Electoral. El diputado Alejandro Reyes manifestó que el tratamiento de esta norma se lo debe realizar con dispensación de trámite para agilizar la aprobación y sanción de esta norma. La ley de convocatoria a elecciones subnacionales tratada en el Senado tiene que llegar a la Cámara de Diputados y tener la mayor celeridad posible. En todo caso, se buscará la dispensación de trámite en conjunto con las bancadas para que podamos dar y cumplir con los plazos pertinentes. A todo esto, el vocal Ávila lo que busca es celeridad, pero también hizo un anuncio de posible cambio, modificación de fecha de la elección subnacional al 22 de marzo, justo por los plazos ajustados. En todo caso, no debe cambiarse ni modificarse absolutamente un solo día en la transmisión de mando cuando haya un alcalde electo, sin prórrogas y por supuesto respetando términos como tiene que ser. Este jueves la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para la realización de las elecciones subnacionales en una sesión maratónica y en presencia de personeros del Tribunal Supremo Electoral. Para la hora del país, Fides La Paz. Muchas gracias, Apolinar. Vamos a seguir con las informaciones. Y proceso contra Evo Morales está inalterable. La justicia ha declarado improcedente de acciones e incidentes que buscaban proceso de Morales por la vía indígena, la justicia vía indígena originaria. Esto ha sido rechazado. Edwin Urizar, con usted. Es a todo el país. El fiscal departamental de Tarija, el señor José Mogro, ha informado que con respecto a los incidentes y acciones que ha planteado la defensa de Evo Morales, que buscaba de alguna manera ser procesado por la justicia indígena originaria, ha quedado sin efecto, tomando en cuenta que ni Evo Morales ni su defensa han hecho seguimiento a estos recursos que han sido planteados o presentados. Así que la justicia ha determinado continuar con el proceso, y es en ese sentido que se aguarda la instalación de un juicio ya contra esta ex autoridad, un juicio ordinario por el delito de trata y tráfico. No se sabe aún si será juzgado en rebeldía. La justicia determinará aquello. Sin embargo, la Fiscalía pedirá la sanción máxima para quien sea infractor en este delito. Escuchemos las palabras del fiscal departamental de Tarija, José Mogro. Sí, precisamente ya el juez competente ha emitido su resolución. Ya nos ha dado por no presentado esto, puesto que ni él, en este caso, ni el acusado, el señor Evo Morales, ni tampoco su defensa se ha hecho presente en la ciudad de Tarija. Bueno, o sea, al margen de que ya también el juzgador anteriormente ya emitió su resolución con respecto a esto, ¿no? O sea, prácticamente para el Ministerio Público serían dilatorios estos recursos. ¿Se ha juzgado en rebeldía, como establece? Eso ya es atribución del Poder Judicial. El delito de trata y tráfico de personas puede ser condenado a una pena de 20 años, 20-25 años. Para la hora del país, Loyola, Fides Sucre. Gracias, Edwin. Vamos a seguir con las informaciones. Y los cocaleros de Yungas de La Paz aseguran que el único que tiene miedo al retorno de la DEA es Evo Morales, porque su gobierno habría sido perforado por el narcotráfico. Apolinar Paco nos tiene más información.
Vamos a conocer en instantes estas declaraciones realizadas por uno de los parlamentarios que representa justamente al sector de Yungas de La Paz, señalando además que si regresa la DEA, lo único que se le pide es que pueda respetar la soberanía del país. Ahora sí, vamos con usted, Apolinar. Ya vuelve. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A las 8:30, el análisis se sirve. La hora del país vespertino. 18 horas con 30 minutos. Vamos a seguir con las informaciones. Los comerciantes de autopartes reportan pérdidas de hasta 50% por la baja del dólar a menos de 10 bolivianos. David Pizarro nos tiene más información.
Muchas gracias, Carlos. Tras el cambio de gobierno en Bolivia, el dólar norteamericano bajó por debajo de los 10 bolivianos en el mercado paralelo. Ese hecho se reflejó en el mercado de autopartes de La Paz, debido a que los comerciantes reportaron pérdidas de hasta un 50% porque adquirieron sus productos al por mayor cuando el dólar norteamericano estaba por encima de los 13 y 14 bolivianos. Y hemos comprado las mercaderías en ese entonces con ese precio, pero ahora sucede que con este bajón de casi 50% ya estaríamos perdiendo, ¿no? Lo que habíamos comprado en ese entonces con un precio más alto, ahora está resultando más barato con esta nueva cotización del dólar que está a 9.50 y lamentablemente nos afecta. Los comerciantes de baterías de movilidades también reportaron pérdidas. Está bajando y estamos bajando también el precio, tampoco mucho, ¿no? Unos 20 bolivianos, 50, hasta que regularice la importación con el tema de dólar que está ahorita. Si se llegará para el mes de febrero el acargamento, en ese momento ya será regularmente un poco más barato, ¿no? Durante estos días el mercado paralelo del dólar se mostró inestable debido a que de un día para el otro subió de 9.50 a 10.70 bolivianos. Para la hora del país, Fides, La Paz. Muy bien, gracias David. Vamos a seguir hablando de temas de transporte, de combustible. La falta de diésel y malas condiciones de las carreteras ponen en dificultades las operaciones de las empresas de buses. Javier Huarachi nos tiene más detalles. Gracias. Las empresas de buses continúan perjudicadas por el tema de las filas en las estaciones de servicio por falta de diésel. A ello ahora se suman las restricciones en la circulación por la carretera Oruro-Cochabamba por los trabajos de la ABC y por las recientes lluvias que han paralizado el servicio por varias horas este viernes. Eva Arias, responsable de Relaciones Públicas de la terminal de buses en Oruro, en primer lugar informó en torno a la suspensión de las salidas de buses a Cochabamba por las lluvias que puso en dificultades la carretera en el sector del Sillarcito. Todos los usuarios que pretenden emprender viaje a la ciudad de Cochabamba, las salidas están suspendidas momentáneamente debido a que hay un congestionamiento vehicular en la carretera, exactamente en el sector de Llavini. Nos informan que ha llovido por ese sector y en los lugares donde se va realizando el trabajo de la ABC se han formado el lodo y es por eso que no pueden pasar. Viendo lo que son las redes sociales y los diferentes videos que los mismos pasajeros envían, se ve que hay más de 10 kilómetros de trancadera, ¿no? De buses, de autos de alto tonelaje, de flotas. Informarles también que los buses que han partido desde la ciudad de Cochabamba en horas de la tarde no han arribado todavía a nuestra ciudad, siguen en la trancadera. Y es lamentable porque toda la semana hemos tropezado con ese problema porque las salidas han disminuido hacia esa ciudad, hasta la ciudad de Cochabamba debido a los trabajos de la ABC. Después del mediodía, finalmente se habilitó el tránsito a Cochabamba en medio de recomendaciones de precaución. Asimismo, Arias aseguró que lo que más preocupa en este momento a los empresarios del transporte interdepartamental es el desabastecimiento por carburantes porque continúan las filas en las estaciones, aunque mejoró en algo la distribución en estos días. De aquí, desde la terminal, podemos percibir que aún existen las filas en los surtidores para el tema del combustible. Las salidas siguen siendo inciertas, no hay horarios oficiales, siguen saliendo en el lapso de hora y media a todos los destinos. Para la hora del país, Fides Oruro. Vamos a seguir con más informaciones. Librecambistas aseguran que subirá el dólar por la falta de esta moneda de 9 bolivianos con 50 centavos. Podría volver a llegar a los 10 bolivianos, señalan en Trinidad. Vamos con Edgar Ramos para que nos brinde mayores detalles. Gracias. El dólar en el departamento del Beni se mantiene en 9,50 centavos desde hace 4 días. Según el librecambista, ha asegurado que estos próximos días va a incrementar el dólar. Esto debidamente porque no hay dólar en el mercado actualmente. Pero también nos regimos a lo que pasa en Santa Cruz, aseguró el librecambista acá en la ciudad de Trinidad. Que se ha bajado, ahorita se ha bajado, pero se mantiene hace unos 4 días el mismo precio. Ha bajado a 9.50 el dólar. Pero ya está queriendo repuntar porque no hay dólares, así que
tal vez repunte porque no hay negocio, está muerto el negocio. O sea, hay dólares pero no hay para vender, o sea, nadie quiere comprar dólares. Ese es el motivo, por eso está el motivo que tenemos que aumentar un poquito más para que circule el dólar, porque no hay dólares ahorita. No se puede conseguir dólares entonces. Casi no se puede, o sea, porque no hay dólares, en el país mismo no hay dólares, así que, pero está ahorita queriendo repuntar el dólar. ¿A cuánto podría subir según su estimación? Digamos, estimamos unos 9.80 hasta 10 puede ser. Si ya la venta tiene que subir por lo bajo a unos 10.30. Según datos reflejados por el Libre Camista, también el real ha bajado de 2.20 a 1.80, lo que significa que algunos productos están bajando en el departamento del Beni. Pero posiblemente el dólar vuelva a subir a 9.80 o llegue hasta 10 este fin de semana o la otra, aseguró el Libre Camista. Para la hora del país, Fide Trinidad. Gracias, vamos a seguir con las informaciones al tema que le habíamos anunciado. Los cocaleros de los Yungas afirman que Evo Morales es el único que tiene miedo al retorno de la DEA. Apolinar Paco, con usted. Los cocaleros de los Yungas ratifican su respaldo al retorno de la DEA al país para una lucha frontal contra el narcotráfico. El exdirigente de Adepcoca y ahora diputado Armin Luta afirma que el único que le tiene miedo al retorno de la DEA es el dirigente cocalero del Chapare, Evo Morales, porque en su gobierno ha penetrado el narcotráfico. Evo Morales no solo debe responder por la expansión de la producción de coca en el Chapare, sino por haber permitido la incursión del narcotráfico. Yo creo que el que está más preocupado es el tópico Evo Morales, porque Evo Morales va a ser sujeto a una investigación, tiene que rendir cuenta en el tema del narcotráfico. Vemos, ha perjurado anteriormente al gobierno del MAS, el comandante de la UELN, Sanabria y Maximiliano. Ellos han sido sorprendidos, por lo tanto, ellos ameritan, tienen que explicar, tienen que ser investigados, la DEA tiene que venir a Bolivia y llevárselo a Evo Morales porque él ha dañado bastante a nuestro país, especialmente al productor de la hoja de coca de los Yungas. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país vespertino. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas.
con 40 minutos en todo el territorio nacional. Vamos a seguir con las informaciones. Atención. EMAPA en Potosí afirma que el retraso en la entrega de la harina subvencionada es por falta de pago del Ministerio de Desarrollo Productivo a Molinos del Sur. Estamos en contacto con Diego Quispe, con usted. Gracias, Carlos. La llegada de harina subvencionada al departamento de Potosí se ha retrasado debido a que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural no ha cancelado la contraparte a Molinos del Sur. Esta situación mantiene en la incertidumbre a los panificadores, a quienes se les pide un poco más de paciencia. Así lo mencionó Elizabeth Espinosa, encargada de ventas de EMAPA en Potosí. En cuanto a la harina, hemos tenido nosotros retrasos por motivo de las cancelaciones. Ya creo que el ministerio no ha cancelado la contraparte a lo que sería Molinos del Sur, quien nos distribuye la harina al departamento de Potosí. Estamos esperando la llegada de la harina. Saben ya los compañeros panificadores, evidentemente todos los días nos entran llamadas, nos preguntan si ha llegado, si está llegando, cuándo va a llegar. Es incierto por esos momentos, porque sabemos que EMAPA está atravesando momentos difíciles, críticos. Bueno, por este medio yo les podría decir a los compañeros panificadores que tengan un poco más de paciencia. Al final ya hemos esperado un mes, esperar unas semanas más. Es como la harina lo tendrían ahí, que pronto se les va a entregar y a precio subvencionado, como ellos ya saben. Entonces se les diría nomás que estén elaborando el pan de batalla para la población de Potosí con la harinita que ellos compran, ¿no? Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, Diego. Vamos a seguir con las informaciones. Volvemos a hablar de temas políticos. En Cochabamba, el levismo ha vuelto a atacar al presidente Rodrigo Paz. Lo llama un error político y además reiteran que están dispuestos a hacer resistencia en calles ante las políticas del gobierno de Rodrigo Paz. Franco García, uno de los dirigentes evistas, señalaba lo siguiente. Que escuche el pollo. No el gallo, el pollo ese que está ahí, el error político, la suerte que ha tenido, que escuche fuerte, que no estamos muertos, que el bloque popular está más fuerte que nunca. Y hay que decirlo de manera clara, al pollo, al accidente político, que lo digo yo, porque no hay otro nombre para el señor que ahora está gobernando. Vamos a cambiar la historia del país y solamente con ustedes, con el pueblo, con el movimiento campesino va a suceder esto, y a la cabeza del comandante Evo Morales. No hay otra, compañeros. La manera, el levismo ya está preparando la manera de participar en las elecciones subnacionales, donde han reiterado que tendrían sigla para participar, pero la misma hasta ahora no se ha hecho conocer. Vamos a seguir con las informaciones en temas políticos. Otro sector que está anunciando o amenazando con movilizaciones es la Central Obrera Boliviana, que ha señalado que estarían saliendo a movilizaciones si el gobierno discrimina a estos sectores. Estamos en contacto con David Pizarro para que nos brinde mayores detalles. Muchas gracias. En conmemoración a los 244 años de la muerte de Tupac Katari, desde el municipio de Peñas del departamento de La Paz, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, advirtió con activar movilizaciones si el gobierno de Rodrigo Paz discrimina a las organizaciones sociales o no cumple sus promesas electorales. Somos los dueños de este país y no van a venir a decirnos que nosotros no somos los verdaderos dueños. A estos personajes que actualmente están discriminando a las organizaciones sociales. ¿Acaso este no es el pueblo? ¿Acaso esto no es nuestro país? Esto es Bolivia, con sus autoridades originarias, con sus movimientos campesinos, con sus organizaciones sociales. Vamos a estar al lado de nuestro movimiento campesino, de nuestros obreros, del conjunto del pueblo boliviano, porque la unidad, mis hermanas y hermanos, va a ser lo único que nos va a garantizar que no puedan castigarnos y someternos. Hemos visto ahora con preocupación que nos quieren acallar con proyectos de leyes.
Entre tanto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, recordó que gobernarán para todos y no cogobernarán con las organizaciones sociales, como lo hizo el Movimiento al Socialismo. Para la hora del país, Fides, La Paz. Gracias, David. Nos vamos a una nueva pausa. Atención, al retornar vamos a estar hablando. El vicepresidente Edman Lara ha recibido ya propuesta del agro y se ha comprometido a viabilizar leyes en favor del sector. Este y otros temas al retornar. Ya vuelve la hora. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio. Continuamos con la hora del país vespertino. 8 horas con 48 minutos. Vamos a ir a la frase en Fides. La frase en Fides. La frase en Fides le pertenece al vicepresidente Edman Lara. ¿Qué dijo el vicepresidente? Todas las propuestas que hicimos en campaña no quedarán al aire, las vamos a cumplir. Al menos yo daré hasta mi vida para que se cumpla lo que hemos prometido. Pero hoy quiero hablar de la eliminación de la inspección técnica vehicular, una propuesta electoral. Estamos trabajando 24/7 con todo el equipo técnico para que eso se haga realidad. Les pido a la población tener paciencia, dijo el vicepresidente Edman Lara en la frase en Fides. La frase en Fides. Las 18 horas con 49 minutos, vamos a seguir con las informaciones. El vicepresidente Edman Lara recibe propuesta del agro y se compromete a viabilizar el trabajo importante a través de leyes y normativas. Vamos a escuchar las declaraciones del vicepresidente. Gracias. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, llegó a Santa Cruz para sostener una serie de encuentros con los sectores productivos con miras a trazar una agenda para reactivar la economía boliviana y garantizar la seguridad alimentaria interna. Lara se comprometió a viabilizar las leyes presentadas por la Cámara Agropecuaria del Oriente, las cuales las califica de muy importantes. Porque nos han entregado ya los proyectos de ley elaborados.
Y esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque ellos se han adelantado y ellos han entendido, al igual que nosotros, productivo es muy importante. Si queremos ser competitivos en el mundo, si queremos nosotros garantizar el abastecimiento del mercado interno, si queremos nosotros producir y ese excedente de la producción que se vaya al mercado de afuera, al mercado del exterior, a precio internacional, es importante darle todas las garantías, es darle seguridad jurídica, leyes que faciliten. Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Felkring, agradeció el apoyo recibido esta vez por el Estado, donde esperan que esta vez el gobierno le dé la importancia necesaria a este sector. Gracias por recibir estas leyes, gracias por mediante su persona por llevárselo estos decretos a nuestro presidente, a Rodrigo Paz, en el cual le mandamos todo el sector productivo saludos, decirle que todas estas leyes están consensuadas con el sector productivo. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Muchas gracias, Eric. Vamos a seguir hablando de información a nivel nacional. Lo que está pasando en Trinidad es increíble. Los pacientes tienen que llevar su jeringa y medicamentos para ser atendidos en un centro de salud en Guayaramerín. Edgar Ramos nos tiene más información. Gracias. Algo que preocupa en el departamento del Beni es el tema de salud, especialmente en la población de Guayaramerín, donde ya se ha encontrado de que los pacientes o aquellas personas que quieren ser atendidas en un centro de salud tienen que llevar su jeringa y tienen que llevar su paracetamol para que el médico le ponga alguna inyección o en todo caso le recete el paracetamol. Esta situación es crítica en la población. Su jeringuita, su jeringa. Yo me la dio mi hija así porque es nuevita, ¿sí? La situación de Guayaramerín no es mala, sino es crítica. El paciente desde que llega al hospital, desde que pisa, tiene que solventarse bajo sus propios recursos, porque no tenemos ni jeringa ni un paracetamol. Tiene que llegar bajo sus propios recursos, porque no tenemos ni ambulancia. Tiene que llegar en motocar o en taxi o acarreado. Y si lo necesitamos que vaya a otro lugar, a veces no puede porque no tiene recursos. No es el único caso en el departamento del Beni, sino también en Riberalta y en la ciudad de Trinidad pasa similar situación en la falta de medicamentos por parte de los gobiernos municipales, quienes hasta la fecha han agotado todos sus recursos económicos. Para la hora del país, Fides Trinidad. Gracias, nos vamos a ir a una nueva pausa y al retornar vamos a estar hablando de un tema importante. Uno cree que a este tiempo, a estas alturas, ya los menores de edad no ingresan a Interior Mina en el departamento de Potosí, pero esta no es una realidad. De este tema y otros estaremos hablando al retornar. Ya vuelve la hora del... A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Abre tus oídos y tu mundo. El show Es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional.
Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Las 18 horas con 56 minutos. Vamos a la información que le habíamos señalado. Un menor de 13 años lamentablemente ha sufrido un accidente en Interior Mina. Gary Cárdenas nos va a relatar esta información. Adelante. Gracias, buenas tardes. La coordinadora de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del municipio de Potosí, la doctora Guara Verazaín, manifestó que se tuvo conocimiento de un menor de tan solo 13 años de edad, quien se encuentra internado en estado crítico en el hospital Daniel Bracamonte. Este menor habría sufrido un accidente en trabajos mineros en el Cerro Rico de Potosí. La coordinación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del municipio de Potosí ya realiza las investigaciones para poder dar con el paradero de las o la empresa que ha contratado a este menor de tan solo 13 años de edad que se encuentra entre la vida y la muerte. Muy buenos días. Lamentablemente el día de hoy a horas de la madrugada hemos tomado contacto con el Hospital Bracamonte en el sentido de que un adolescente de 13 años de sexo masculino ha sufrido un accidente en Interior Mina. El diagnóstico de este paciente es bastante reservado. Cabe mencionar de que el estado de salud es muy crítico y bueno, como corresponde, la Defensoría va a intervenir en este caso y iniciar las acciones legales correspondientes en contra de la persona que lo habría empleado. Estamos a la espera de recabar los datos del lugar o el sector donde este adolescente habría sufrido este accidente. Para La Hora del País, Fides Potosí. Vamos a seguir con las informaciones. Rentistas exigen al Ministerio de Salud iniciar auditorías en la Caja Nacional de Salud. Vamos con Javier Guarachi. Gracias. A una semana de haber asumido el mando del país, el presidente Rodrigo Paz enfrenta varios frentes de sectores que exigen atención y una de ellas son los asegurados de la Caja Nacional de Salud que demandan auditorías para esclarecer una serie de graves delitos que se han denunciado contra funcionarios de la Caja Nacional de Salud, dirigentes sindicales y otros que se han aprovechado todos estos años dejando en ruinas el seguro a corto plazo. Tras la marcha de protesta de hace días por malos manejos en la Caja Nacional de Salud, no hemos recibido respuestas, pero gestionaremos encuentro con la nueva ministra de Salud para hacer conocer las irregularidades, enfatizó el secretario general de la Asociación de Rentistas Mineros de Oruro, Antonio González. No hemos recibido ninguna absolutamente. Pero sí, nosotros, como rentistas mineros de Bolivia del sistema de reparto, estamos a pasos de realizar un ampliado y allá veremos para poder solicitar la audiencia con la ministra y hacer conocer todas nuestras necesidades, los problemas que existen en la caja. Tenemos que ser recibidos por la ministra, tiene que conocer la ministra de Salud, porque estamos haciendo a nivel nacional. Vamos ahora a conocer los datos que nos ha dejado la pregunta. La gente opina, vamos a conocer los datos. Ayer hicimos una consulta importante y hoy tenemos los resultados. Radio Fides en el Facebook, Radio Fides de Bolivia, ha hecho la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el vicepresidente Edman Lara debe participar en las decisiones para cambiar el alto mando de la policía boliviana? Con un 87% dice que no y un 13% dice que sí. Participaron 289 personas de esta encuesta, le dieron un sí con 36 votos y un no con 253 votos. Pero ¿qué pasó? En la plataforma X, en ANF, la pregunta fue la misma. ¿Usted cree que el vicepresidente Edman Lara debe participar de las decisiones para cambiar el alto mando de la policía boliviana? La participación fue mucho más alta. 505 personas participaron. Un 82% dijeron que no y un 18% dijo que sí. Una cantidad del sí de 91 personas y un no de 415
14 personas. Son los resultados de La Gente Opina. Punto en este momento. Amigos, hemos llegado al final. Como siempre, es un gusto poder trabajar para ustedes. A nombre de todo el equipo de prensa de todo el país, desde los 9 departamentos, les hemos llevado las informaciones más destacadas. Desde las cabinas de Fides Cochabamba, un servidor Carlos Mercado se despide. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.